Mira, afortunadamente sí, en gran parte del departamento estamos con una incidencia muy baja de casos, o sin casos directamente. San Francisco, que tuvo algún aumento no se puede decir rebrote, pero un aumento en los casos en semanas atrás. Ahora creo que estamos solo con 4 activos y varios días prácticamente sin casos positivos, así que la verdad que obviamente desde el punto de vista sanitario y epidemiológico estamos en una situación ideal, envidiable en este momento. Doctor, esto que ocurre en nuestro departamento, ¿ocurre en el resto de la provincia? ¿Cuál es el contacto que tienen ustedes con el resto de los directores de hospitales? Sí, la verdad que esto se viene registrando en toda la provincia, esta baja de casos, prácticamente sin casos, la mayoría de las localidades, afortunadamente, y esto se debe, bueno, en gran medida a la vacunación que ha llevado a cargo la provincia, con niveles muy altos de porcentajes muy altos de vacunación en la población. Ahora se está haciendo hincapié, obviamente, en los menores, que es la población que podría llegar a ser de reservorio de la patología en cuanto a contagios, pero los números de la provincia en cuanto a 2 dosis están arriba del 70%, así que son la verdad que muy buenos números, nos dan cierta tranquilidad, aunque hay que seguir aumentando esta vacunación para que, bueno, como estaban citando ustedes recién, esta cuarta ola que está teniendo Europa, con mucha cantidad de contagios, con las terapias intensivas, de nuevo con un alto índice de ocupación, bueno, que no nos vuelva a sorprender un cuadro de esta magnitud. Pensamos que no, repito, a expensas del alto porcentaje de vacunación que hay en este país, pero tampoco en la pandemia no pasó para nada. Hay que seguir cuidándonos, vacunándonos, testeándonos, eso fundamentalmente, y bueno, y obviamente aislando a las personas contagiadas. Digamos, se especula con que nuestro país no viviría esta cuarta hora de la misma manera, teniendo en cuenta la vacunación. Lo mismo ocurrió con la Delta, ¿se esperaba que tuviera otra incidencia en el país? Sí, la verdad que la Delta pensábamos que iba a tener otros guarismos, sabemos que es de la alta tasa de contagios que tiene, pero afortunadamente está bien esta enfermedad, está todo todavía en estudio en el hemisferio norte, a esa expensa de esta variante, la que están teniendo esta cuarta ola, y bueno, en un primer momento la sospecha de que nuestro país se pudiera comportar así, pero afortunadamente no lo está haciendo. No es tan virulenta y no es tan contagiosa, fundamentalmente, más que virulenta, en realidad su capacidad de agresión es la misma que las cepas anteriores, pero bueno, con esta tasa de contagio aumentada, pensábamos que ya en esta altura del año, o incluso un mes atrás, nos iba a poner tal vez al borde de nuevo de aprietos del sistema sanitario, pero bueno, afortunadamente no es así. De todas formas, la época también en la que estamos cursando del año, el comienzo del verano, las altas temperaturas, bueno, eso favorece también a que la enfermedad se haya ralentizado, haya disminuido su capacidad de contagio y de complicación. Doctor Damián, un gusto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, lo estaba escuchando atentamente, obviamente, como usted lo decía, o lo que puedo leer entre líneas, hay que mirar de reojo, ¿no?, lo que está pasando en Europa con este rebrote y demás. Digo, por ahí lo principal o la idea principal es seguir vacunando, así cuando llegue la época de frío a esta parte del mundo, digamos, no es que no va a haber contagiados, sino la idea es que los que se contagien estén vacunados o digamos, y no lleguen a terapia. ¿Sería más o menos así el tema? Exactamente. Lo que estamos viendo en los pocos casos que tenemos ahora es que, a pesar de, bueno, la vacunación evita en parte directamente el contagio, y si no lo evita, que de todas formas nos contagiamos, la idea es que evite las complicaciones y las formas graves, las neumonías graves que presenta. Algunas de las personas que hemos tenido en la provincia, en el país, positivos, graves, incluso algunos fallecidos, habían sido vacunados. No es que eran personas sin vacuna, habían sido vacunados, pero bueno, con factores de comorbilidades, digamos, de enfermedades asociadas importantes, y bueno, eso tuvo
fue un factor decisivo en el desenlace de estos pacientes, desgraciadamente. Pero, repetimos, en estos países de Europa, que como vos decías hay que mirar de reojo qué está pasando, porque por ahí es como el diario del lunes, digamos, vemos lo que a nosotros nos puede llegar a estar pasando en un tiempo más. Ellos en algunos de estos lugares no tienen una tasa de vacunación importante. Allá hay un movimiento, una resistencia de la gente a vacunarse, un movimiento antivacuna más fuerte, y bueno, desgraciadamente estamos viendo las consecuencias con estos rebrotes y este aumento en la cantidad de fallecidos que están teniendo hoy en día estos países europeos como Alemania, Inglaterra, etcétera. Doctor, entonces, por lo que entiendo y lo que usted dice, hoy por hoy no quedan dudas de que la vacuna es la salvación. Sí, eso ha quedado demostrado con la baja importante. Recordemos que hace escasamente 3 meses, 4 meses, nosotros estábamos cursando nuestra segunda ola con una tasa de ocupación a un nivel crítico de las camas de terapia intensiva, no solo de la provincia, sino del país, con un porcentaje de fallecidos importante, desgraciadamente, con muchos contagios, y bueno, eso ha disminuido en forma progresiva. No tenemos que olvidar que esta enfermedad también evoluciona así, a través de brotes, ¿no? O de olas que se han denominado. Pero creemos, sin lugar a dudas, que la vacunación ha sido un factor determinante para este momento en el que estamos con esta disminución tan marcada de casos. Y de darse el ascenso, porque por ahí, como decía usted y remarcaba, el ascenso en los casos, el clima es un factor también fundamental. ¿Para cuándo aumentarían? Nosotros pensamos que en el segundo trimestre del año próximo, seguramente a partir de marzo, ahí tendríamos que podríamos llegar a tener alguna complicación, algún rebrote. Obviamente que esto es muy variable y muy dinámico, pero teóricamente con el comienzo de las actividades escolares el año que viene, la disminución de la temperatura, ahí tendría que venir la posibilidad de un rebrote importante o de una posible ola que esperemos que no se dé, obviamente. Doctor, ¿cree que para esa fecha todos estaríamos pudiendo tener una tercera dosis de la vacuna? ¿Será necesario para todos? Sí, seguramente que todos van a tener que tener una tercera dosis. La mayoría de la población tiene las 2 dosis. Hay gente, obviamente, que aún no se ha vacunado. Instamos a esa gente a que se vacune, que complete sus esquemas de vacunación con 2 dosis, y seguramente para esa altura del año que viene vamos a tener que estar con las terceras dosis, que ya ha comenzado en parte de la población general, en el sector de salud. Ya se está llevando a cabo la vacunación con las terceras dosis, y esperemos que para el principio del año que viene, entre el principio y el segundo trimestre del año que viene, ya tendría que estar gran parte de la población con la tercera dosis para, bueno, volver a tener ese nivel de anticuerpos, de defensa frente a esta patología y evitar las consecuencias que, reitero, estamos viendo en otros países, lamentablemente, y nosotros sufrimos hace meses atrás. Doctor, ¿cree que nuestro invierno va a ser un poco más tranquilo, seguramente, a partir de todo esto que nos está diciendo, pero cree que puede haber también nuevamente confinamiento como ocurre en otros lados y como nos ocurrió también en el invierno aquí? Mira, nosotros creemos que a expensa vuelvo a reiterar lo mismo, a expensa de la vacunación, ya las características que tuvo esta enfermedad meses atrás o el año pasado, parte de este año, ya no vamos a vivir la pandemia de esa forma. Pensamos que va a ser distinto. Obviamente que está en la posibilidad de estos rebrotes, como estamos hablando, o una nueva ola, pero pensamos que ya no va a ser con la intensidad en cantidad de pacientes críticos, en pacientes fallecidos, y obviamente tampoco en este tipo de medidas de confinamiento. Eso solo lo dirá el cuadro. Esto es dinámico, hay que ir sobre la marcha. La verdad que también se ha aprendido mucho de estos dos. ¿Se cortó? Qué cosas han sido
efectivas y qué cosas no. Y bueno, tal vez si tuviéramos algún rebrote, bueno, los espectáculos masivos por ahí de concurrencia de gente, esos serían los afectados en un primer momento, pero bueno, la idea es no complicarle tanto la vida a la gente tampoco. Doctor, también... Ha sido estos 2 últimos años. Sí, realmente. También viene el verano y también empieza a aparecer el fantasma del dengue, ¿no? Sí, seguro. Afortunadamente, bueno, el año pasado, también con la disminución que hubo de la movilidad, no hemos tenido prácticamente casos. Y bueno, este año estamos comenzando con las medidas preventivas. Recordemos el descacharreo en los domicilios. Esto es un trabajo que tiene que hacerse domicilio por domicilio, persona a persona, el hecho de cuidar su entorno, porque el mosquito es ahí donde está, el peridomiciliario. Entonces, bueno, hay que reforzar los cuidados en cada vivienda. Ojalá que no tengamos esta enfermedad, un brote de dengue nuevamente, como si hemos tenido hace 2 años atrás. Sí. Bien, doctor, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, recordarle a la población vacunarse, el que no lo haya hecho, completar sus esquemas, testearse, fundamental, con la aparición de síntomas compatibles, y obviamente aislarse si así hiciera falta. El hecho de seguir usando el tapaboca, los grupos de riesgo de no concurrir a lugares masivos, estas costumbres de higiene que hemos tenido cuando entramos a un local o algún establecimiento, bueno, todas esas costumbres por ahora son parte de nuestra nueva realidad y hay que seguirlas manteniendo para seguirnos cuidando. Seguro que sí. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. A Bien. ustedes, por favor, hasta luego. El doctor Valentín Vicente, el director del Hospital Iturraspe, bueno, es muy alentador y muy esperanzador.